Saludos, quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y vamos a empezar diciendo que el origen en el Génesis, allí vamos a empezar con esta enseñanza porque pues es el comienzo, el inicio. Y allí en Génesis capítulo 1, en el verso 14, dice la palabra de Dios cuál fue el propósito de las lumbreras, o sea, el sol y la luna. Sabemos que Dios las hizo al cuarto día. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra ya estaba y en el cuarto día hizo recién al sol y a la luna. Entonces el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. O sea que ahí estamos viendo que Dios creó el sol y la luna para separar el día de la noche. O sea que el día es una cosa y la noche es otra cosa, porque hay una separación, son dos cosas diferentes. Entonces, otro versículo que vamos a leer está en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Verso 8 y 11, Éxodo 20, el 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. O sea que aquí está diciendo que 6 días trabajaremos, pero el séptimo será de reposo. La pregunta sería, ¿cómo saber cuál es el séptimo? O sea que para saber cuál es el séptimo tendríamos que saber cuándo es el primero. Entonces, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice la razón por la cual hay que santificar ese día. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y acordémonos que fue en el cuarto día que Dios hizo al sol y la luna. Y justamente los hizo para separar el día de la noche y para que sirva para las estaciones y para fijar fechas. Y entonces dice la palabra de Dios, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el 1 de Samuel, capítulo 20, quiero leer el versículo 27. Al día siguiente, estamos hablando de día, al día siguiente, quiere decir que había un día anterior. Cuando terminó ese día, hubo un día siguiente. Dice, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. O sea que quiero aclarar esto. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva. Ahí hay una palabra muy importante, como dijimos al principio, 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Bueno, ¿y cómo sabemos que es el séptimo? ¿Qué pasa si una persona se perdió en el desierto o estuvo enfermo o en coma por 2 meses o estuvo encerrado en una cueva y no vio la luz del día por 2 meses? Un ejemplo. O sea, y perdió el sentido del tiempo. ¿Cómo ese israelita podría salir afuera y saber qué día adorar a Dios o qué día es el día que habría que guardar, el día de reposo, sabiendo que era el séptimo día? O sea que Dios nunca hizo las cosas difíciles. Él dijo que si no nos volvemos como niños no podríamos ver ni entrar en el reino de los cielos. Y entonces un niño puede saber cuando no hay luna en la noche, cuando está la línea delgadita de la luna cuando empieza a salir, y luego cuando empieza a crecer y cuando está totalmente blanca y llena y va desapareciendo por el otro lado y etcétera. O sea que hasta un niño podía ver la forma que tenía la luna. Entonces es por allí que Dios creó su diseño para que nosotros podamos saber cuál es el día de reposo o el Shabbat,
o el día que había que guardarlo. O la palabra de Dios dice que lo primero que hizo Dios es que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz. O sea, lo primero que hizo Dios fue establecer luz. O sea, en otras palabras, Él empezó el primer día mandando que sea la luz, que la luz resplandezca. O sea que podemos empezar que el principio del día empieza cuando Dios ordena que de las tinieblas resplandezca la luz. Vamos a aprender que el día no empieza a la caída del sol, ni a medianoche. O sea que vamos a aprender aquí que el día bíblico, el día verdadero, no quiero decir ni siquiera bíblico, el día verdadero ante los ojos de Dios, porque Él es el creador. Él creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Él lo creó y Él es el único que tiene derecho para saber cómo es que funciona lo creado. Entonces, vamos a ver que el día calendario que nosotros vivimos de 24 horas, vamos a establecer que no empieza a las 12 de la noche. O sea que el día verdadero no empieza ni a las 12 ni a medianoche, ni tampoco a la caída del sol, como a las 6 de la tarde. El día empieza como Dios dijo que empezaba. La Biblia dice que el día dura 12 horas. ¿Dónde está eso? Juan, capítulo 9, y el versículo 4 dice: me es necesario, esto está hablando el Señor Jesucristo, y voy a hacer un paréntesis. Quiero que sepan que esta enseñanza está conforme a la doctrina de Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Estamos hablando de que Jesús no solamente salió de Dios, y por el hecho de haber salido de Dios, por eso que Él es el Hijo, sino que es el Dios mismo despojado que caminó entre nosotros. El verbo que era Dios mismo, se hizo carne y caminó entre nosotros. Quiero declarar aquí que un fundamento de todas mis enseñanzas es que me sujeto a la doctrina y a las enseñanzas de Jesucristo, porque Él es el autor y consumador. Las Escrituras dan testimonio de Dios, dan testimonio de Jesucristo, y Él dijo: escudriñenla porque a ustedes les parece que aquí tienen vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. O sea que queremos establecer esta verdad primeramente. O sea, si nosotros vamos a querer conocer la verdad, o vamos a tener la intención de que verdaderamente se nos revele la verdad, tenemos que sujetarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, por esta razón, porque Él es Dios. Él es Dios despojado, caminó entre nosotros y luego se sentó otra vez a la diestra de su majestad en las alturas. Y Él está sentado en su trono esperando que todos sus enemigos sean puestos por estado a sus pies. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Lo que estamos diciendo es de que Jesucristo es Dios. Y Él tiene todo el derecho para interpretar su palabra de la manera perfecta y correcta. Tenemos que sujetarnos. O sea que el Dios Jehová, Yahuwah, Yahweh, como quiera que suene su nombre, pues ese Dios no es diferente al que caminó por las calles de Galilea sanando a los enfermos. Lo que pasa es que Él estaba en una condición de hombre, como dice la palabra, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición Dios fue manifestado en carne y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que para interpretar las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, el único que tiene el derecho de tener la verdad absoluta es Jesucristo, porque Él es Dios, y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Él también dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, estamos estableciendo aquí lo que dice la palabra de Dios en Juan 9:4, y Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. O sea que el día tiene una duración, un término de empezar y de terminar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea que hay un periodo. El día se separa y luego viene la noche.
entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que en Juan 9, un par de capítulos más adelante, y el verso 9, dice la palabra de Dios, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea que de acuerdo a las escrituras, el día tiene 12 horas. Eso no me lo invento, está escrito y esta es la palabra de Dios. Jesucristo, que es Dios, dijo, el día tiene 12 horas. Alguien dirá, sí, pero él no sabía que pues la noche se suma y son 24 horas. Yo no voy a discutir con absolutamente nadie, porque allá en la eternidad vamos a entender cómo fuimos conocidos y yo me sujeto a lo que él se dijo. El día tiene 12 horas y esa es la verdad. El día es una cosa porque él separó el día de la noche. La noche es otra cosa. Entonces, ahora, vamos a ver, por ejemplo, que el día, estamos hablando que el día tiene 12 horas. Ejemplo, todos sabemos que el Señor murió a la hora nona. Pedro subió a orar a la hora nona, la de la oración. Dice la palabra de Dios, la hora nona era a las 3 de la tarde. Si la hora nona es la hora novena del día, entonces, ¿cuál fue la primera hora del día? Quiere decir que si el día, que estamos hablando que el día tiene 12 horas, y vamos a simbolizar esto como el día y la noche, día y la noche. La palabra de Dios dice que el día tiene 12 horas. Contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La palabra de Dios dice que el día tiene 12 horas, el día. El que anda de día ve la luz. Nosotros somos del día, no de la noche. El que camina en la luz ve la luz de la vida, dice la palabra de Dios. O sea que mientras yo trabajo, o dice el Señor, yo soy la luz, síganme, porque yo trabajo en el día, no en la noche. Porque la palabra de Dios dice que en la noche la gente tropieza y se emborracha. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Entonces, el día tiene 12 horas. Y el Señor murió a las 3 de la tarde, que eran las 12, 1, 2, 3. El Señor murió a las 3 de la tarde, más o menos aquí. Entonces, si a las 3 de la tarde era la hora nona, las 9, quiere decir que hubo una octava, séptima, sexta. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la primera hora? La primera hora es acá, aquí, donde empieza el día, lógicamente. El día empieza al amanecer. ¿Cuándo empieza el día? El día empieza aquí, al amanecer. El día no empieza a la tarde. Y vamos a ir a las escrituras. Génesis capítulo 19, verso 32 al 34. ¿Qué dice? Dice, ven, demos de beber vino a nuestro padre. Y estamos hablando aquí de las hijas de Lot y Lot. Demos de beber a nuestro padre y durmamos con él. Estamos hablando de las hijas de Lot aquí. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. O sea que está hablando de que en la noche le dieron vino a Lot. Ellas pensaban que eran las únicas mujeres que habían quedado, el único hombre. Hicieron la abominación esta. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. El día siguiente, ahí estamos viendo, en la noche le dieron de beber. Y dice, el día siguiente, aquí. El día siguiente, ¿qué pasó? Dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada.
la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él. O sea que estamos viendo que claramente la palabra de Dios dice que le dieron en la noche y al día siguiente le dijeron, vamos a darle vino otra vez esta noche. Ahí lo dice. Vino también esta noche. Al día siguiente le dijeron, esta noche que viene también. El día empieza al amanecer. Éxodo capítulo 18 y verso 13. Éxodo 18, verso 13. Dice, aconteció que al día siguiente, o sea que había terminado un día, y el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana. O sea que la palabra de Dios dice, estuvo Moisés, dice acá, que al día siguiente, vamos a suponer aquí en este día, este es un día de aquí termina el día, viene la noche, el día siguiente, ¿cuál es el día siguiente? Este es el día siguiente, este de acá. El día siguiente dice, el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana. Aquí son más o menos la primera hora, y son 12 horas, entonces la primera hora es a las 6 de la mañana, más o menos. Esa es la primera hora del día, es para nosotros las 6 de la mañana cuando sale el sol. Entonces estuvo desde la mañana hasta la tarde. Vamos a ir más rápido avanzando. Éxodo capítulo 32, versos 5 y 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea que estaba hablando a un pueblo, pues me imagino que estaban de día, porque la noche se hizo para dormir. Entonces le dijo, mañana será fiesta para Jehová, el día de mañana. ¿Y qué dice el versículo 6? Y al día siguiente, o sea, la mañana que vino, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes y ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se sentó a regocijarse. O sea que aquí estamos viendo que Aarón dijo, mañana vamos a hacer fiesta. Y al día siguiente, ¿qué hicieron? Madrugaron, se levantaron bien temprano aquí. Sí, porque acá termina la noche, aquí está medio oscuro, y aquí bien temprano se levantaron. ¿Cuándo empieza el día? Como dice la palabra de Dios, mañana es otro día. Al día siguiente, ¿qué pasó? Madrugaron. El día empieza cuando amanece. Vamos a ver más palabra de Dios aquí. Números capítulo 11, verso 9. Descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea que cuando Dios derramaba cada día el maná, lo hacía durante la noche con el rocío, venía, porque al día siguiente cuando amanecía y salía el sol, ellos veían que había caído el maná, entonces ellos recogían el maná. Recogían 5 veces a la semana, y el sexto día recogían el doble. ¿Por qué? Porque el séptimo día era día de Shabbat. Quiere decir que ellos sabían cuándo era el primer día para poder recoger el sexto día al doble porción. Y acá dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El maná descendía de noche. Dios sabe la diferencia entre día y noche, por si acaso. Números capítulo 11, verso 32. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. O sea que llegó un momento cuando Dios se enoja con esta gente, porque pues dice la palabra en el verso siguiente, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió
con el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Pero qué había pasado? Lo que dice ahí. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día. Vamos a suponer. Todo aquel día hasta aquí. Y toda la noche. Todo esto hasta acá. Vamos a empezar aquí. Todo el día. Toda la noche. Y todo el día siguiente. O sea, el día siguiente es hasta acá. Todo el día, toda la noche y todo el día siguiente hasta aquí. Esto no, hasta aquí no. Esta es la noche. Entonces Dios conoce y entiende y sabe la diferencia entre día y noche. Jueces, capítulo 21, verso 4. Jueces, capítulo 21, verso 4, dice: al día siguiente el pueblo se levantó de mañana. Jueces, capítulo 21. ¿Cuándo empieza el día? El día empieza al amanecer, no cuando empieza a oscurecer. Cuando empieza a oscurecer empieza la noche. Pero el día empieza al amanecer. ¿Dónde está eso? Jueces 21:4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron ofrendas, holocaustos y ofrendas de paz. Primera de Samuel, capítulo 5, del 1 al 4. O sea, los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, un ídolo. Y dice, y cuando al día siguiente, o sea, el siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana. O sea que pasó la noche y al día siguiente se levantaron de mañana. El día siguiente es otro día y empieza en la mañana. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra. O sea, se levantaron, porque la noche duerme, se levantan, lo encontraron postrado al ídolo. Dice la Biblia que otra vez se levantan, lo mismo. Se levantan en la mañana. Primero Samuel capítulo 11, verso 11. Dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. O sea que a la vigilia de la mañana. ¿Y qué pasó? Hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, hasta el mediodía, donde está el sol más duro. O sea que ¿en qué momento empezó el día? Aquí bien temprano, al amanecer. Marcos capítulo 11, verso 11 y 12. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, o sea, él vino a Jerusalén, entró en el templo y miró todo, y como ya anochecía, o sea, estaba por más o menos por aquí, 5 y media, casi 6 de la tarde, como ya anochecía, 6 y media, 7 aquí, ¿qué pasó? Se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, sí, porque estaba anocheciendo, estaba haciéndose, entonces se fue a dormir. La noche se fue a dormir. Al día siguiente, entonces, ¿cuándo empezó el día siguiente? Aquí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y ustedes saben, vio la higuera y la maldijo. Vamos a ver otros versículos. Lucas 9:32. Dice la palabra de Dios. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. O sea, estaban rendidos de sueño porque era de noche. Mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones. Y ahí viene la transfiguración. Y entonces al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. O sea, ellos habían pasado la noche pues orando y velando en el monte de la transfiguración, porque estaban ahí, como dice la palabra de Dios,
cuando el Señor tomó a estos tres discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob, subió al monte a orar, Señor. Y dice la palabra de Dios en el verso 37, al día siguiente cuando descendieron. O sea que se los llevó al monte, estaban toda la noche ahí velando, orando y bueno, quedándose dormidos porque tenían sueño. Y dice la palabra de Dios, al día siguiente descendieron y vieron, era de día. O sea que el día empieza al amanecer. Juan capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día. Hechos capítulo 4, del 1 al 5. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque era ya tarde. O sea que era ya tarde, estaba oscureciendo, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Este es el día, tiene 12 horas, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, etc. Hechos 10, 9. Espero que no se cansen con tanta evidencia, porque la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino. ¿Cuándo empieza el día de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad, a la única verdad? El día empieza para Dios cuando sale el sol. Hechos capítulo 10, verso 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Ahí está. Ejemplo, vamos a un ejemplo. Al día siguiente, o sea, en un nuevo día, vamos a suponer aquí pasó la noche y un nuevo día que empieza aquí, dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, porque estaban de día y estaban caminando en el día, no en la noche. La noche estaban durmiendo, en la noche duermen. No siempre, pero la noche es para dormir. El que anda de noche camina en tinieblas y tropieza, dice la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Son 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La hora sexta, ¿cuál sería? Si empieza a las 6 de la mañana, sería a las 12 el mediodía. Sí, porque la hora novena es la 3 de la tarde. O sea, la hora sexta es el mediodía. O sea, donde el sol estaba más fuerte. O sea, en otras palabras, perdón, es aquí, el mediodía. A la hora sexta. Porque acá es la hora 12ª del día. Y la hora primera es acá. O sea, si la hora sexta es aquí, la hora primera es acá. O sea, no puede haber una hora sexta si no hubo una quinta, una cuarta, una tercera, una segunda y una primera. ¿Por qué? Porque el día empieza en la primera hora. Y la primera hora es cuando sale el sol. Y lógicamente muchas veces, casi siempre el Señor enseñaba en las sinagogas el día de reposo. Y eso está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Totalmente y bien claro. El Señor enseñaba en los días de reposo, en el templo, casi siempre. Entonces vamos a ver que en Mateo 8:16 dice que cuando llega la noche le trajeron muchos endemoniados. ¿Por qué? Porque al Señor lo acusaban los judíos y el principal de la sinagoga. Por ejemplo, en Lucas 13:14 le decía que no quería que vengan a ser sanados en el día de reposo, vengan otro día. O sea, los judíos atacaban a la gente y a los otros judíos para que no sean sanados en el día de reposo, y eso es un récord total. Entonces estamos viendo aquí en Mateo capítulo 8, verso 16, dice la palabra de Dios. 8:16. Y dice,
Esto es cuando el Señor Jesús vino a la casa de Pedro y sanó a su suegra que estaba en cama, y dice, y tocó su mano y la fiera la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Por qué dice de esta manera las Escrituras? ¿Por qué? Cuando llegó la noche le trajeron los endemoniados y los enfermos. ¿Por qué? Porque justamente eran atacados porque no querían que el Señor Jesús los sanara en día de reposo, porque no se supone que no podían hacer eso, o el Señor no podía hacer eso. Entonces en Lucas capítulo 4 y verso 40, Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, a ver, el día, de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, el día tiene 12 horas. Entonces, si empieza aquí al amanecer y tiene 12 horas, dice, al ponerse el sol, aquí, al ponerse el sol, cuando empieza ya la noche, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué cuando terminaba el día? ¿Por qué cuando el sol ya se ponía? ¿Por qué? Porque había pasado el día de reposo. Por eso. ¿Cómo sé eso? Ahí mismo, en Lucas capítulo 4, verso 31, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces, versículo 38, entonces Jesús se levantó. ¿De dónde? De allí. Del día de reposo estaba enseñando en la sinagoga. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Era día de reposo y entró en la casa de Simón. Por eso dice que si era día de reposo, estaban reposando las 12 horas sagradas. Hay 12 horas sagradas del día de reposo. Por eso es que cuando ya anochece son libres del día de reposo. Pueden empezar a trabajar, pueden hacer sus cosas. Porque al anochecer es que termina el día de reposo. Ahí está bien claro en Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 40. Entonces vamos a empezar con el famoso versículo por el cual por siglos, por cientos de años, pues la gente está esperando el día viernes y comienza a mirar el sol en el oeste, y cuando ya empieza a oscurecer, o sea, cuando ya acaba el día, entonces para ellos recién empieza el día de reposo. ¿De dónde viene este error? Viene de malinterpretar la palabra de Dios. Y eso está en Levítico capítulo 23, el famoso versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y este es el famoso versículo donde pues esta es la razón por la cual ahí dice la palabra de Dios que hay que guardar de tarde a tarde. O sea, el día de reposo es de tarde a tarde. Entonces, como siempre enseñamos aquí en este ministerio, nosotros no podemos desechar la palabra de Dios porque esta no me cuadra en mi agenda. Entonces estamos dando más de una docena de versículos que el día empieza en el día. Y acá dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que no han leído todo el contexto. El contexto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y el contexto empieza en el verso 26. Dice, también habló Jehová. O sea que aquel que está hablando es Dios. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. O sea, ahí lo dice, a los 10 días de este mes será el día de expiación. ¿Cuándo va a ser el día de expiación?
a Dios le dio la gana de que sea el día 10. Ese día es el día de la expiación, dice Dios. Dice, a los 10 días de este mes será, no dice pueda ser o quizás sea, no, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. ¿Por qué? Porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. O sea que Shabbat. Día de Shabbat será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Comenzando. O sea, comenzando ¿cuándo? Léanlo, por favor. No me crean a mí. Lean su propia Biblia. Lean las Escrituras. Comenzando a los, ¿qué dice? 9. Al 9º día. A los 9 días del mes en la tarde. A los 9 en la tarde. Ese es el problema. Que esta parte no les gusta. Pero la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es pura, es santa, es dulce más que la miel y que destila del panal. Es la lámpara para poder caminar en este mundo que está totalmente cubierto de tinieblas. Lo único que ilumina este mundo son los hijos de Dios. Nosotros somos la luz del mundo y no podemos ponernos debajo de una mesa. Tenemos que poner nuestras vidas dando testimonio al mundo. El árbol se conoce por su fruto. Entonces todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad, dice el Señor. Porque lo demás es puro cuento. Están jugando a religión, están jugando a iglesia. Porque Dios, Jehová Dios, conoce quiénes son los suyos y nosotros conocemos quién es nuestro Padre. Porque el fundamento de Dios está firme. Conoce Dios a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquí está el contexto. Entonces la palabra de Dios dice, a los 10 días del mes será día de expiación. ¿Y cuándo empieza este día especial? Comienza a los 9 días del mes. ¿Por qué? Porque es especial. ¿Por qué es especial? Porque justamente Dios en la noche, a la medianoche, vino el ángel para matar a los primogénitos de Egipto. Y estaban ceñidos para comer la Pascua de noche, apuradamente. Porque Jehová Dios sacó a su pueblo por la noche. Vamos a ver esto. Entonces eso es un día especial. Porque si Dios, vamos a verlo aquí primero. Vamos a ver cómo es que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto no hay diferencia, se cumple. Y esta es la manera. La palabra de Dios dice que el día tiene 12 horas y luego viene la noche. Viene otro día y viene la noche. ¿Qué dijo el Señor? Que el día 10, este es el día 10, acá. El día 10, ¿qué va a pasar? Será día de expiación. Este día acá, el día que tiene 12 horas, será día de expiación. Y la noche para dormir.
Acá se duerme. Pero este día solemne, este Shabbat es especial. ¿Por qué es especial? Porque en Éxodo capítulo 12, verso 2 dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará y etcétera. Vamos a leerlo después eso, pero lo que quiero decir que este día es especial porque están recordando el día que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Es un día muy especial, muy diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios quiso que a partir de ahí empiece todo el año. Los primeros, ese es el principio de todo. Es un día especial. Salieron de noche. Entonces, el Señor dice aquí en su palabra que el día 10 será día de expiación. Este es el día 10, aquí, donde está el sol brillando. Este es el día 10. Pero la palabra de Dios dice, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Si este es el día 9, aquí, y esta es la noche, aquí empieza la tarde, anochecer aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí. Comenzando ¿cuándo? ¿Del día 10? No, el día 10 está acá, cuando amanece, aquí amanece el 10. Él dice no, el 10 no, comienza en el 9, por la tarde, en la noche, aquí. Entonces de ahí viene la confusión de que el Shabbat es así. Empieza acá en la noche, o sea, el día siguiente es Shabbat, el día siguiente es Shabbat. Ya viene el día de Shabbat. ¿Cuándo empieza el día de Shabbat? Entonces honestamente equivocados, dicen que empieza aquí cuando empieza a oscurecer. ¿No? Y hacen su Shabbat. Y bueno, a muchos no les dura mucho porque ya tienen sueño y se tienen que ir a dormir. Entonces, cuando amanece, sigue el día de Shabbat. O sea, para ellos el día de Shabbat, durmieron, se levantaron y bueno, no, el Shabbat empezó en la noche. Entonces sigue el Shabbat y termina acá el Shabbat. ¿Cuándo termina para ellos el Shabbat? Cuando empieza otra vez a anochecer. ¿Cuál es el problema con esto? Mire, el día de la expiación abarca 2 días calendarios conforme a las Escrituras. ¿Dónde está eso? Levítico capítulo 23. Los 10 días será día de expiación y se comienza, a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, a los 10 días. Pero se comienza en el día 9. O sea que el día de la expiación abarca 2 días calendarios. Esa es la verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que si cada día empieza al atardecer, entonces Dios no tendría necesidad de decirle a los israelitas que empiecen la observancia del día de la Pascua el día anterior. No tendría necesidad de decirle a Israel que empiecen el día anterior. Pues le dirían simplemente empiecen el día 10. ¿Por qué? Porque si se supone que el día 10 empieza acá, ¿no? O sea, porque si este es el día 10 aquí, entonces, pues de tarde a tarde sigue siendo el mismo día 10. Es larga la enseñanza. Creo que la voy a dividir en 2 partes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo creo que vamos a hacer una segunda parte.